Nadie puede negar que si bien el universo extendido de DC terminó mal, muy mal, no podemos negar que tiene productos genuinamente buenos, dos de ellos siendo The Suicide Squad y Peacemaker, principalmente por el estilo de dirección de James Gunn y el guión que se encarga de combinar la comedia y una crítica muy bien estructurada sobre los Estados Unidos y su afición por llevar libertad a los países posicionados estratégicamente a conveniencia de USA. Aparte de eso, de una forma bastante extraña, nos dio uno de los pocos personajes genuinamente complejos dentro del DCU, sin necesidad de agregarle por la fuerza un subtexto religioso pseudo mitológico a las acciones del personaje. Así es, estoy hablando de Peacemaker, Christopher Smith. En los cómics, Chris era, al igual que en su adaptación live action, un mercenario que se cree superhéroe que desvive criminales bajo la consigna de preservar la paz bajo cualquier costo. Aunque en los cómics también cree que el alma de cada persona a la que desvive se queda atrapada en su casco. Esto producto del trauma producido al saber que su padre fue un teniente en los campos donde se hacía jabón. Su versión live action narra algo similar, pero bajo el planteamiento de ¿se puede educar a alguien para ser malo? La primera vez que vemos a Chris se nos presenta como un asesino entrenado por su padre desde pequeño para seguir órdenes. Es Christopher Smith, conocido como Peacemaker. En sus manos cualquier cosa es un arma letal. Su padre era un soldado que entrenó a su hijo a matar desde el momento en que nació. ¿Esto es en serio? ¿Qué? Dijiste que cada miembro es elegido por sus habilidades únicas. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Y pondremos un clip aquí para regresar después, mientras nos hacemos la pregunta: ¿quién es el padre de Chris? Bueno, August Smith es despreciable, un fanático religioso con todo lo malo que eso conlleva, homófobo, racista y a resumidas cuentas un fan de Spider-Man promedio, que en su juventud logró formar un séquito de personas igual de podridas alrededor, actuando como el muy entre comillas superhéroe White Dragon. En cómic y serie, el White Dragon es un villano que en sus ideales neoseguidores del señor del bigotito gracioso salía por las noches a brutalizar minorías, aunque desgraciadamente el tipo era un genio y un manipulador que logró engendrar a dos hijos, Kate y Christopher. Estos dos chicos eran el castigo de August, eran fans del rock y el metal, música del diablo, según August. Retaban a su padre y este se desquitaba con ellos poniéndolos a pelear entre ellos en apuestas. Pero un día, una de estas peleas, Chris le da un golpe a Kate que pues cae en el suelo, se convulsiona y muere. August culpa a Chris de lo sucedido y tiempo después comenzaría a entrenarlo, abriendo junto con la muerte de su hermano otro trauma cuando su padre lo obliga a desvivir a otro hombre estando totalmente consciente, así creciendo traumatizado y reprimido al tener que ocultarle a August que llegaba a tener relaciones con mujeres afroamericanas, latinas y con otros hombres. En The Suicide Squad no se profundiza demasiado en la psique del personaje, pero en su propia serie podemos ver muchas más cosas, por ejemplo, el racismo interiorizado de Peacemaker. Sí, será parte de un chiste, pero se habla mucho de cómo es crecer en un lugar donde se creen que las personas que no son blancas son ciudadanos de tercera. Peacemaker se cree un superhéroe por fulminar criminales, aunque curiosamente el patrón de criminales a los que sigue son personas racializadas. Otra cosa es que el ser creado por August hizo que no supiera diferenciar un insulto de un halago. Sí, por más raro que suene,
Solo imaginen pasar como 25 años de tu vida escuchando a quien se supone debería ser tu apoyo moral, insultándote cada que puede. Esto hizo que Chris comenzara a buscar de una u otra manera amor en los insultos de su padre y replicándolos con su alrededor, utilizando palabras que generalmente se usarían como un eufemismo para halagar a alguien, como cachetitoso o príncipe encantador. Pero se enoja u ofende cuando alguien lo llama bravucón, porque por raro que parezca, es como si le estuvieran diciendo que es como su padre, e inconscientemente rechaza totalmente esa idea. Muchos pensarán que cuando Chris creció y pudo independizarse, también pudo cortar lazos con su padre y el hombre que lo mantuvo, pero no. Al ser un torpe social y de cierta forma bastante tonto, sigue estando limitado por August, tanto porque él es el que hace el equipamiento de Peacemaker como que es el único vínculo personal de Chris, al menos hasta el inicio de la serie. Por cierto, ¿se han dado cuenta que podemos tomar la intro de la serie como una representación de cómo funciona la mente de Peacemaker? Chris en el centro, pues estamos hablando de él, para después comenzar a ser rodeado por los miembros de su equipo, Vigilante, Adebayo, Hardcore, Economos y Clemson, seguidos de los agentes de policía que lo acechan durante toda la serie. Pero de la nada aparece August, como invadiendo la mente de Chris, y a partir de allí, la armonía que se construye con la coreografía ciertamente ridícula, de la nada comienza a desmoronarse. De la nada aparece el conserje del hospital donde internaron a Peacemaker, el vecino que le dice a Chris que Batman es mejor, Vigilante comienza a ser el mortal más absurdo de la historia. Surprise, Bro, really? Yeah. What? Why not? Y Judo Master sale de una trampilla del suelo para terminar con Eagle abarcando media pantalla, arruinando por completo la poca armonía que había quedado. Ok, sí, hasta el momento solo hemos visto cómo Peacemaker es alguien totalmente traumatizado por la crianza de August Smith, y que este último es una basura, pero ¿dónde comienza el cambio de Peacemaker? Bueno, en The Suicide Squad, Amanda Waller envía a la Task Force X a Puerto Maltese a recuperar los archivos del proyecto Starfish, que miren, para no hacer muy largo esto, Rick Flag y Christopher Smith descubren que los Estados Unidos han estado experimentando con las habilidades de control mental de Starro en los habitantes de Puerto Maltés. El encargo de Smith era destruir esa información, pues podría usarse como pretexto para iniciar un conflicto armado, pero Flag quiere darle estos datos a la prensa, pues están usando inocentes, niños, para experimentar de formas inhumanas, y el mundo merece saber esto. Al final del enfrentamiento, Peacemaker asesina a Flag y se lleva el disco de datos, pero son las últimas palabras de Rick Flag las que forman un vacío en Chris. Peacemaker, qué buen chiste. Esta frase, después de salir del derrumbe de un edificio, bueno, casi salir del derrumbe de un edificio y sobrevivir a un impacto de bala directo a la garganta, se queda incrustada en la mente de Chris. Incluso esto es el punto de partida para su cambio. Miren, en esta serie también los compañeros del equipo de Peacemaker, dentro de toda la trama de la invasión alienígena con forma de mariposas, donde literalmente uno de ellos es un traidor de los Butterflies, que como expiación a sus pecados, entre comillas, toma el control del cuerpo de un asesino, del cual conserva todas sus memorias. Y tenemos a la hija de Amanda fucking Waller teniendo un conflicto de lealtad. El progreso principal o general del equipo es aprender a ver más allá de Peacemaker. ¿A qué me refiero? Bueno, en un principio toman a Chris como una simple fuerza de ataque, un mercenario, porque desde antes de su primera aparición es la imagen que se había pintado junto con Vigilante. Lo menosprecian, le ocultan información y no hacen el mínimo esfuerzo por conocer
sobre él. Pero conforme los capítulos van pasando, el pasado y los traumas de Chris se van revelando, las personas alrededor de Chris comienzan a empatizar más con él, sobre todo Hardcore y Economos. El punto más decisivo en el desarrollo de Chris se da en el episodio 3. En este, el equipo y Vigilante tienen que eliminar a un grupo de Butterflies conformados por una familia, incluidos niños. A lo largo del capítulo, Peacemaker trata de evitar matar a alguien, llegando al pretexto de que el francotirador que va a utilizar no tiene la paloma de la paz, mostrándonos también este lado de Chris que busca cualquier pretexto para justificar sus actos. El problema escala tanto que Chris trata de evitar por cualquier forma hasta apuntar a cualquier integrante de la familia, y es Vigilante quien termina eliminando a todos ellos, completando la misión que Chris no pudo completar. Y aquí podemos ver mucho más sobre la forma en la que Chris lidia con su frustración y cómo funciona su mente. En primera, creo que hay que hablar de Vigilante. La razón por la que a diferencia de Peacemaker, no tiene tapujos en disparar a toda una familia es que Adrian Chase, como se llama realmente, tiene trastorno antisocial de la personalidad. En otras palabras, es un psicópata. Incluso él mismo llega a hacer referencia a esto: no comprende las emociones humanas y no tiene empatía, o al menos no como la tendría una persona neurotípica, dándonos un punto para hacer una comparativa entre Vigilante y Peacemaker. Los dos desviven personas con el afán de ayudar, pero Peacemaker se plantea más de una vez lo que quiere hacer, mientras Vigilante no tiene problemas en incluso contravivir a inocentes o representantes de la justicia. Lo segundo tiene que ver con el uso de la música. Para nadie es un secreto que James Gunn sabe cómo utilizar la música para generar un impacto. O sea, díganme un soundtrack más icónico del UCM que el de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia. Bueno, en Peacemaker no es la excepción. Desde la intro, la ambientación musical te está preparando para algo emocionante. Pero lo que le da mayor valor a la música en la serie es el uso de la música diegética y extradiegética. Y aquí creo que es momento de hablar de una explicación express. La musicalización en una obra audiovisual, ya sea cine, televisión o teatro, se divide en diegética y extradiegética. La música extradiegética es toda aquella que el espectador escucha pero los personajes dentro de la obra no. Por ejemplo, en el episodio 1 de Star Wars, en la pelea contra Darth Maul, nosotros nos emocionamos por escuchar Duel of Fates, pero Qui-Gon y Obi-Wan solo escuchan el choque de las hojas de sus sables de luz contra los de Darth Maul. Ahora, sabiendo eso, esta escena de Endgame se vuelve más rara sabiendo que solo se quedaban parados en posición de ataque hasta el grito del Capitán América, e incluso creo que es hasta el grito de Black Panther. Contrariamente, la música diegética es aquella que tanto el espectador como el personaje dentro de su interpretación escuchan, como cuando encienden una radio, están dentro de un bar, o un ejemplo más específico, en las ventajas de ser invisible, todas las canciones son puestas por los personajes dentro de la historia. O las canciones que se reproducen en Guardianes de la Galaxia cuando Star-Lord tiene puestos los audífonos del Walkman. En Peacemaker, la mayoría de la música diegética se da para mostrarnos una parte importante dentro de Chris. Él es un hombre reprimido emocionalmente, lo que dio como resultado un hombre de masculinidad frágil que busca demostrar que no es así, adoptando mascotas peligrosas y referenciando constantemente lo bueno que es haciendo cosas. Aunque Chris sí tiene un medio de liberar su frustración, y es con la música. Después de no ser capaz de disparar a los Butterflies, Chris llega a su remolque borracho y lo que hace es poner metal de los 80s a todo volumen para después comenzar a actuar como si estuviera tocando la batería, energético, enojado y triste.
La segunda vez que vemos una situación similar sucede después de uno de los momentos más fuertes dentro de la serie. Miren, en capítulos anteriores, Economos inculpó al padre de Chris de desvivir a una chica, cosa que hizo el propio Chris, pero porque la chica era un butterfly, solo por eso. Aparte de eso, Vigilante entró a la cárcel para golpear a August y a sus amigos los Arios. Todo esto desemboca en que cuando sale de la cárcel, el maldito busca a su hijo para desvivirlo. Durante su pelea, Chris llega a una catarsis en la que su personalidad sumisa y frágil ante su padre se hace a un lado cuando este, totalmente dispuesto a acabarlo, comienza a culparlo por la muerte de su hermano, por ser una decepción y desde su ideología no ser puro. Cuando White Dragon casi mata a Igli, Chris por fin se impone a su padre. Él no fue quien desvivió a su hermano, fue su padre, por poner a pelear a dos niños por dinero. Tuvo que ocultar por años quién era realmente para no recibir más insultos de los que ya recibía, y sobre todo fue August quien transformó a Chris en lo que es, un asesino, una máquina a la que todos ven como un simple medio para llegar a su fin, sepultando hasta donde se creía sus sueños y ambiciones de ser un superhéroe, finalizando con Chris haciendo lo que jamás había creído que podría hacer: cortar lazos definitivamente con su padre, de una forma bastante drástica, pero sí, bueno, no podemos decir que lo que hizo Chris está mal. Después de esto, Chris por fin se siente capaz de sincerarse con Harcourt, con quien por fin pudo formar una amistad, hablando sobre el cambio que quiere hacer consigo mismo. Ya no quiere desvivir gente, quiere ser un héroe real, un superhéroe, para después desahogar sus sentimientos de lo que había pasado con su padre tocando el piano. Algo sencillo, elegante, incluso se podría decir frágil, todo lo contrario a lo que Peacemaker en algún momento quiso aparentar ser. Sí, así Peacemaker y su equipo acaban con la fuente de alimentación de los Butterflies, con ello la invasión de estos, con una de las secuencias de combate más épicas del todo el DCU. Chris reconoce a Vigilante, de Bayo, Harcourt y Economos como verdaderos amigos y de alguna manera una representación ficticia mental de su padre se hace presente, también revelando que sigue teniendo como mascota un Butterfly, porque sí, tal vez cortó lazos definitivamente con su padre y enfocó su consigna hacia volverse un héroe, pero las heridas emocionales y psicológicas provocadas por su padre siguen allí y allí seguirán. Eso es lo que representa el August falso que tiene en la mente Chris, porque no es fácil olvidar, y mucho menos cuando toda tu infancia viviste de formas inhumanas. Pero así como Chris, lo importante es querer mejorar y esforzarte por ello, rodeándose de amigos que te apoyen en este cambio. Yo fui el host para la Comic Cueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. Oigan, si les gustó el video, denle like, compartan y suscríbanse para que se me ayuden a llegar a mi meta de los 1000 suscriptores. Ya solo faltan 50 y cacho personas, así que ándenle.